Pues buenos días a todos de nuevo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a volver después de un mes al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Nos faltan 3 iglesias para terminar estas 7 que estamos haciendo, bueno, las que hay aquí en Apocalipsis. Estas 7 cartas a las que el Señor escribe 7 mensajes muy directos, también personales, concretos, a estas 7 iglesias en Asia. Pues vamos a orar y encomendamos este tiempo al Señor. Padre Celestial, pedimos ahora tu dirección, que tú seas quien nos hable en nuestros corazones. Tú seas, Padre, el que convenza, Padre, nuestros corazones y quien dirija, Señor, este tiempo. También dirige mis palabras, Padre, y que sea un tiempo de bendición y edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer estos 6 versículos de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6. Apocalipsis 3, del 1 hasta el 6. Apocalipsis 3, versículo 1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues hemos visto, hermanos, ya 4 iglesias. Esta es la 5ª. Hemos visto la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira. ¿Alguien se acordaría lo que pasaba o cuáles eran las características de la iglesia de Éfeso? ¿Era una iglesia trabajadora? ¿No era trabajadora? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que le exhorta el Señor a la iglesia de Éfeso? Venga, va, sin mirar. Esta es fácil. Que había perdido su primer amor. Que lo había perdido. Y se estaba ocupando, el Señor dice que conocía sus obras, su arduo trabajo y paciencia. O sea, era una iglesia que se esforzaba por el Señor. Pero parece ser que se esforzaba más por la obra que por el Señor de la obra. Esta es la conclusión que llegábamos. Y estaba muy ocupada en muchos quehaceres, muchas cosas, manteniendo la buena doctrina, guardándose de los lobos, de los que Pablo les anunció que llegarían, pero estaban tan ocupadas en todas esas cosas que habían perdido ese deseo de agradar a Dios, de vivir por Dios en lo que ellos estaban haciendo. Después vino la iglesia de Esmirna. Esta iglesia no podía olvidarse del Señor por un motivo. ¿Cuál era ese? Estaba siendo probada. Y cuando uno está siendo probado, lo que hace es buscar al Señor. Ellos estaban muriendo por el Señor, estaban pasando persecución y aún así dice, tendréis tribulación por 10 días. O sea, ya habían sido probados y el Señor les anunciaba una nueva persecución. Una nueva persecución. Ellos, obviamente, pues no podían olvidarse de Dios, porque estaban sufriendo por Él. Estaban sufriendo por Él. Y quizás no podían hacer tantas obras como lo hacían en Éfeso, pero ellos estaban desviviéndose por el Señor. Literalmente. Estaban muriendo por el Señor. Después vino la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia estaba ubicada en un lugar muy especial, un lugar que nos llama mucho la atención, cuando leemos ese lugar donde estaba ubicada. Había algo en esa ciudad, que el Señor lo dice así.
¿Os acordáis qué pasaba en esa ciudad? ¿Qué había en esa ciudad? Estaba el trono de Satanás. Dices, ¿qué hace una iglesia allí metida? Salid de ahí en medio. No, el Señor no les dice que salgan de ahí en medio. No les dice que salgan de ahí en medio. Pero ellos eran un testimonio allí, en ese lugar. Necesitaba ese lugar, un testimonio vivo de lo que es la palabra de Dios, de lo que es el verdadero Dios, de lo que es la verdadera religión, de lo que es la verdadera vida espiritual. Ahora, esa iglesia tenía dos problemas. Toleraba o permitía, retenía, dice el versículo 14 del capítulo 2, retenía la doctrina de Balaam y después también la doctrina de los nicolaitas. Y vemos que estos simbolizan lo que es mezclar el mundo con la fe, con la vida cristiana, y después también hacer separación dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, entre aquellos que se consideran los laicos y el clero, los que pueden enseñar la palabra de Dios y los que solamente pueden escucharla, no tienen capacidad para entenderla. Y había esa entrada que ya estuvimos viendo con la epístola de Primera de Juan, de ese corriente que se llamaba gnosticismo, que enseñaba de que los cristianos, para poder vivir plenamente la vida cristiana, necesitaban un conocimiento superior, un conocimiento especial, que no todos lo tenían. O tenías que pasar ciertas cosas, ciertas pruebas, ciertas cosas para poder llegar a ese conocimiento especial que no se llegaba de cualquier forma. Y eso obviamente no está en la Biblia. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos habla, nos convence y nos enseña. Y aparte pues tenemos otras muchas cosas, ¿no? Tenemos la palabra del Señor, tenemos los pastores, los maestros que Dios ha dado a la iglesia, pero todos tenemos el Espíritu Santo. Y si le buscamos, Él nos habla y nos enseña. Él nos enseña, nos convence y nos da seguridad de salvación. Eso todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. No hay unos que sí y otros que no. No. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y después estaba la iglesia en Tiatira. Aquí tenían un problema también serio. Esta iglesia, ¿os acordáis? Estaba ubicada en una ciudad muy comercial. Había mucho comercio y todo el mundo pertenecía a un gremio. Y claro, los cristianos allí también eran comerciantes, eran vendedores. Y todos pertenecían a un gremio antes de ser salvos. ¿Pero qué pasaba en esos gremios? Se reunían no para hablar obviamente para hablar de cómo hacer más dinero, pero también hacían sus sacrificios a sus patrones, a sus dioses. Cada gremio tenía su dios, sus festividades, y esas fiestas degeneraban en orgías, en cosas feas, en cosas en las cuales los cristianos no podían participar. Pero había una mujer allí, tenía un nombre curioso, Jezabel, que decíamos que seguramente es un nombre que se le pone aquí para relacionarla con la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de Acab, que decía que no pasa nada, todo está bien, no pasa nada, podéis hacerlo. Y aquí tenía otra vez la corriente gnóstica que separaba lo que era la carne del espíritu. Tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, pero puedes después con tu cuerpo hacer lo que tú quieras, lo que te dé la gana. Exacto. Y eso es lo que enseñaba esta mujer. Y esta corriente de gnosticismo separaba lo que es la carne de lo que es el espíritu. Y esta corriente lo que hacía era negar la deidad de Cristo. Acababa negando la deidad del Señor Jesucristo. ¿Cómo podía Dios humanarse en un hombre y subir a la cruz? Ellos no creían eso. Ellos creían que en un momento Jesús fue Dios, pero después dejó de serlo. Bueno, unas cosas un poco extrañas. Eso es lo que creían esta gente. La Biblia no nos enseña nada de eso. Nos enseña a vivir para el Señor. Nos enseña a ser luz, a ser sal en esta tierra. Nos enseña a no conformarnos con la corriente de este siglo, sino a transformarnos. Y finalmente llegamos a la iglesia de Sardis. Y esta iglesia de Sardis tiene un mensaje muy duro, muy duro. Yo tengo que confesar que no me acordaba bien de lo que el Señor estaba diciendo a esta iglesia. Tenía el concepto de que la iglesia de la última de la Odisea es la que el Señor le da el mensaje más duro de todos. Pero si no le supera, se le acerca mucho.
o lo iguala. No sé si os habéis dado cuenta. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es duro. A ninguna de las iglesias a las que el Señor ha hablado ahora mismo les ha hablado así. Les ha reconocido sus obras, ha reconocido su sufrimiento y en la mayoría de ellas les ha exhortado a cambiar alguna cosa que estaban haciendo mal, que se estaba introduciendo en esa iglesia, esas doctrinas erróneas, esas doctrinas falsas, o ese amor perdido, ese primer amor perdido que tenía Éfeso. Pero no le dijo que estaba muerta a la iglesia de Éfeso, porque había perdido su primer amor. No le dijo a la iglesia de Pérgamo que estaba muerta porque había permitido esa entrada de esas doctrinas de Balaam y de los nicolaitas en su iglesia. Ni tampoco a la iglesia de Tiatira le había dicho que era una iglesia muerta porque se juntaba con el mundo y hacía las mismas cosas que el mundo. Pero esta iglesia sí. Y la palabra utilizada para muerto es necros, cadáver. O sea, no hay una doble lectura. La misma palabra que se utiliza muerto en todos los pasajes del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos que se utiliza muerto. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la misma palabra aquí. El Señor murió. Es la misma palabra aquí. Lázaro estaba muerto. Es la misma palabra aquí. Muerto. No hay doble lectura. Y es un poco extraño el leer esto de una iglesia. Puede, yo creo, significar, quizás podríamos decir dos cosas. O que esa iglesia estaba llena de personas inconversas, porque cuando somos salvos, cuando el Señor nos llama, nos redime, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos da vida, ¿verdad? Nos da vida abundante. Esa es la promesa del Señor Jesús y eso es lo que sucede con nosotros. Así que nosotros no estamos muertos, los creyentes no estamos muertos. Estamos vivos, espiritualmente. Ahora, ¿cómo puede una iglesia estar muerta, llena de creyentes verdaderos? Es algo que parece que se contradiga, ¿no? No puede ser. Si los creyentes estamos vivos, ¿cómo podemos estar muertos otra vez? Entonces, ¿o se refiere a que era una iglesia llena de inconversos? Que estaban allí porque eso era bonito, parecía que estaba bien y podía, no sé, ser útil o era algo nuevo, llamativo, con una esperanza bonita. O se refiere también a que esa iglesia no estaba manifestando para nada los dones del Espíritu Santo. Aunque habían creyentes en ella, los creyentes no hacían nada por el Señor. No hacían nada. Y los dones del Espíritu Santo no estaban apareciendo en ningún lugar, en ningún momento en esa congregación, en esa iglesia. En el versículo 1 dice: el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No le estaba manifestando el Espíritu Santo en ninguna de sus formas, en ninguno de sus dones, en ninguno de sus frutos, en esa congregación. Estaba muerta. O la mayor parte de ella estaba muerta. Vemos aquí en el versículo 4 que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Que no han manchado sus vestiduras. Había unas pocas personas que andaban rectamente, que andaban correctamente. Y el Señor estaba mirando a la iglesia en su conjunto y le estaba hablando a la iglesia en su conjunto. Pero el Señor también nos mira a cada uno individualmente. Nos mira individualmente. Puedo mirar a esta iglesia Vallebrón como conjunto. ¿Qué es lo que hace esta iglesia? ¿Cómo está espiritualmente? ¿Qué frutos está teniendo aquí? Pero también nos mira a cada uno individualmente, porque el Señor nos trata a cada uno de nosotros individualmente. No es el Padre de esta iglesia, sino que es nuestro Padre personal, tuyo y mío. Y cada uno de nosotros tenemos una relación personal con el Señor.
Esta iglesia puede tener un fruto, puede tener un ministerio, puede tener unas evidencias internas y externas, pero esas evidencias o esos frutos pueden tener o no pueden tener relación con nuestro estado espiritual de cada uno. Y cada uno de nosotros tiene una relación personal, única, con el Señor. Puede ser una iglesia que esté muy viva, pero puede haber alguna persona dentro muy dormida. O puede haber una iglesia muerta como estaba aquí, pero hermanos, diferentes hermanos, desviviéndose por el Señor. Y me recuerda un poco la historia de Lot, cuando estuvo allí en Sodoma, ¿verdad? Él era un justo allí en medio, aunque el Señor, cuando antes de destruir la ciudad, lo sacó de en medio. Lo sacó de allí en medio. Y ahí fue como salvo como por fuego, ¿no? Por los pelos. Fue salvo. Aunque después vemos que toda su vida después se hunde y se desvía totalmente con lo que sucede con sus hijas. Pero puede ser. Puede ser. Ahora, esta iglesia tenía una muy buena reputación. Una muy buena reputación a la gente que estaba a su alrededor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. De que tienes nombre de que vives. Si tú podías ir por la zona y preguntabas, oye, ¿hay una buena iglesia por aquí? Ah, sí, la iglesia de Sardis, es muy buena iglesia. Todo el mundo te diría eso. Ah, es una muy buena iglesia. ¿Ves ahí? Tenía muy buena reputación esa iglesia. Tienes nombre de que vives. No sé si, imagínate, te regalan un regalo, no sé si habrás recibido uno de estos en Navidad, que lo abres y aparece un reloj allí y en la esfera pone Rolex. Y dices, madre mía, lo que has gastado para este regalo para mí. ¡Qué increíble! Muchas gracias. No lo voy a devolver, no. Y lo coges. Uy, ¿qué le pasa? Pesa muy poco, qué ligero que es. Y te das cuenta, después, le das cuerda y se sale la redecita. No tiene mecanismo dentro. No tiene mecanismo. Tener eso y tener nada es lo mismo, ¿no? ¡Qué chasco! ¡Qué chasco! Una iglesia muerta. No sé cuál podía ser el problema de que esa iglesia llegara a estar muerta. Porque esa iglesia obviamente nació viva. Algún hermano la fundó o empezó a reunirse, empezó a hacerle reuniones en casa, empezaron a haber conversiones, empezaron a crecer como creyentes, pero en un momento dejaron de crecer. En un momento dejaron de que el Espíritu Santo obrara en ellos. En un momento dejaron de que el fruto del Espíritu se manifestara en esa iglesia. ¿Cuál era el problema? Dice el versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 38, leemos lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si se lo dais a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no retendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí había un problema en esta iglesia de orgullo, de falta de sacrificio por los demás. Había un problema de que solamente pensaban en sí mismos, en lo que a mí me complace, en lo que a mí me hace sentir bien, en lo que a mí me satisface, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me interesa. Sus obras no eran perfectas, porque estaban haciendo las obras que a ellos les gustaban, las que ellos les hacían sentir bien. Quizás habría gente que se estaría beneficiando, estaría siendo bendecido por esas obras, estarían ayudando a gente quizás, pero lo estaban haciendo para ellos sentirse bien. Para ellos sentirse bien. A veces buscamos dar un regalo a alguien para sentirnos bien nosotros mismos. O ayudar a alguien para sentirnos bien nosotros mismos. Sin preocuparnos de que si realmente lo necesitan o hay otra cosa que no necesite más. O hay que regalar esto, pues toma esto mismo, sin pensar la necesidad de esa persona. Sin pensar en sus gustos, en lo que le es necesario o le haría más bien. Solamente en pasar ese trance. Como cuando nos toca, ¿no? A veces, o en el trabajo, o en algún sitio que no es nuestra intimidad o nuestro círculo más cercano, llevar un regalo. Bueno, esto mismo ya está, ya sirve. Y no pensamos en la otra persona. No nos preocupamos, no nos acordamos de esas palabras del Señor. No son para nosotros. No son para nosotros esas palabras. No las acabo de entender, no las hago. Y esa iglesia, sus obras no eran perfectas delante de Dios, porque estaban buscando su propia justicia, su propia justificación, su propia... se me dio la palabra. Se estaban intentando reivindicar, esa palabra, reivindicar, que estamos aquí, que estoy haciendo esto, que te he hecho esto, estamos haciendo muchas obras. Y claro, aparentemente parecía que era una iglesia que hacía mucho. Esa me parece a mí que es la característica o el problema de fondo que había aquí. Sus obras no eran perfectas porque no las hacían con amor. No las hacían por amor. Solamente pensaban en sí mismos. Éfeso no pensaba en sí mismo. Pensaba en el beneficio de la obra. Pensaba en el beneficio de que el Evangelio seguirá adelante, el Evangelio será predicado. Y habían perdido un poco de vista el darle la gloria a Dios en sus acciones. Y era la obra. Pero ellos no pensaban en la obra, pensaban en sí mismos. Por eso sus obras no eran perfectas. Porque solamente pensaban en ellos mismos, en mí. Si esto me gusta, si esto me satisface, si esto me complace, me hace sentir bien, quedo bien con los demás, qué bonito queda todo, ¿verdad? Y todos bien vestiditos en las reuniones, bien educados todos, trayendo las mejores comidas todos, cuando se quedaban a comer juntos y hacían sus ágapes y dar todo el dinero que tenían o mucha cantidad de dinero para que todo el mundo les viera, que todo el mundo aparentaba que era todo muy bueno y aparentaban muchos frutos, pero cogías ese fruto que parecía ese fruto del Espíritu Santo y lo mordías. ¿Qué pasa aquí? No tiene sabor o está hueco, hay un gusano dentro.
porque era solamente todo apariencia. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esa es la característica de esta iglesia, de Sardis, que solamente pensaban en ellos mismos. Una iglesia muerta no es una iglesia en la que haya 4 personas. Esa no es su característica. Hoy somos pocos, somos una iglesia muerta. No, esa no es la característica de una iglesia muerta. Una iglesia con 4 personas puede hacer mucho más. O sea, puede hacer mucho más que una iglesia de 100 para el Señor. Puede ser más luz que una iglesia de 1000 personas que esté muerta. Tampoco es una iglesia en la que haya que todo el mundo sea personas mayores. Una iglesia muerta, todos somos mayores, ya no tenemos fuerzas, no tenemos ánimos, estamos todos muy cansaditos ya. Somos una iglesia muerta. No. Para nada en absoluto. Eso no es una iglesia muerta. Una iglesia que esté con la media de edad por encima de los 60 no quiere decir que ya está acabada. Pueden hacer mucho para el Señor todavía. Y el Señor puede usar. No usó. ¿A qué edad llamó el Señor ahora se me ha olvidado. A los padres de Juan el Bautista, a Zacarías y a Elizabeth. Tenían unos 4 añitos ya. ¿A qué edad el Señor empezó a usar a Abraham y a Sara? ¿O les dio al hijo de la promesa? Hay muchos casos de personas mayores en la iglesia, en la historia de la Biblia, que el Señor nos muestra que han sido útiles hasta sus últimos días, hasta el último suspiro. Solamente hace falta un espíritu que se preocupe por hacer la voluntad de Dios, que se deje guiar por el Señor y que deje que el Espíritu Santo haga su obra. La característica de una iglesia muerta es una iglesia que solamente vive para sí misma, en la que los miembros solamente se preocupan de sí mismos y no se preocupan de lo que le pasa al hermano de al lado, de cómo se siente, cómo se encuentra, cuáles son sus preocupaciones, cómo le ha ido la semana realmente. Yo voy a hacer algo por él, entonces todo el mundo verá que yo he hecho algo. Eso es un fruto hueco, un fruto podrido, que no hace bien a nadie, no hace bien a la congregación. Y el Señor les exhorta primeramente a ser vigilantes. Exhorta a esta iglesia, dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Les dice que velen, que estén velando. Que estén velando. Dice, aún hay otras cosas que están para morir. Aún habían cosas que aún hacían bien. Aún habían hermanos allí dentro que estaban viviendo por el Señor. Velad. Estad despiertos, permaneced despiertos. No todos, como hemos dicho, estaban muertos en esa iglesia, pero los que estaban despiertos el Señor les llama a velar. En 1 de Pedro 5:8 se nos exhorta a velar porque nuestro enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, hay una característica o hay algo que se denota en esta iglesia. Ahora hablando del enemigo. En esta iglesia no tenían problemas. No tenían problemas de falsa doctrina. No tenían problemas de persecución. No tenían problemas entre ellos. Estaban muertos, Satanás no los molestaba. Satanás no perdía el tiempo molestándolos. ¿Para qué? Si no hace nada. Ya están bien como están. Una iglesia de fachada que están allí aparentando, tienen un cartel muy bonito, pero todo el mundo que entra ahí sigue muerto. Todo el mundo que entra allí sigue igual que estaba antes. Pues me parece muy bien. Sigamos con esa iglesia. Abramos las puertas para todo el mundo. Dejémosles libertad para que proclamen y extiendan su modo de vida. Ahora, las iglesias que estaban sirviendo al Señor, que querían ser celosos por Él, que querían vivir por el Señor, el diablo ahí intentaba meter falsas doctrinas.
intentaba enviarles persecuciones para desanimarlos, para hundirlos, para torcerlos, porque no quiere Satanás que el Evangelio, el verdadero Evangelio, sea predicado. Pero esta iglesia no predicaba el verdadero Evangelio. Por lo tanto, ¿para qué molestarlos? ¿Para qué molestarlos? Ya está bien tal como están. Si vemos que Satanás está atacándonos, está molestándonos, está intentando hacernos caer, por un lado podemos estar contentos de que, bueno, si Satanás aún quiere hacer algo conmigo, aún quiere hacerme torcer, es que quiere decir que aún sigo andando. Aún hay señales de vida en mí, como mínimo. El pitido ese del hospital que es pip, pip, aún sigue sonando un poco. Aún hay vida en mí. Y el Señor les dice, vela, sé vigilante, mantente despierto. Velad y orad. Primera de Pedro 4:7, se nos exhorta esto mismo, que velemos en oración, Cuando uno tiene que mantenerse despierto, ¿quién ha trabajado de noche? ¿O quién ha hecho guardias? Creo que soy el único aquí en esta mañana. Ha estado haciendo guardias de noche. Tienes que mantenerte despierto. ¿Y qué haces? Pues te pegas golpes así, ¿no? No. Andas, te mueves, intentas distraer tu mente para que no te duerma, no te venza el sueño. Cuando tú tienes trabajo, pues vas trabajando y aunque estás cansado, pero te mantienes despierto. Ahora, yo me acuerdo algunas veces que no tenía trabajo y yo, claro, trabajo en una mesa con un ordenador. Imagínate ahí, sin trabajo, delante del ordenador. Las últimas 3 horitas se hacía largo eso. ¿Y si aparece alguien allí? Claro, un soldado tiene que estar despierto. Y está allí en la montaña, en su garita o en su trinchera, donde esté, y está allí, y en la brisa de la noche, suavecita, empiezan a cantar las alondras, y empieza a vencerte el sueño allí. ¿Y qué pasa, no? La semana pasada Josué nos avisaba también de eso, de velar. Y decía, venía el enemigo y decía, pasa, adelante, para adentro. No. Imagínate, estás dormido. No hace falta, no le dices ni pasa, tú estás dormido ahí y no te enteras de que estás pasando para adentro. Pues tienes que mantenerte despierto. Y para mantenernos despiertos espiritualmente, Pedro nos exhorta a que velemos en oración. Para mantenernos despiertos. Espiritualmente. No quiere decir que si oras no te vas a dormir físicamente. Sino que si tú tienes una vida de oración, si yo tengo una vida de oración constante, voy a estar velando, voy a permanecer despierto, voy a estar alerta, por si viene el enemigo o por si viene mi Señor. Un soldado está de guardia y puede venir alguien tanto como por delante del enemigo o por detrás viene un oficial a ver cómo está todo. ¿Qué? ¿Necesitas algo? ¿Está todo bien? ¿Algún aviso? Y tú estás ahí roncando. Bueno, la que te cae. Y te tienes que permanecer despierto. Mantenerte despierto. En 1 Corintios 16:13 se nos dice que velemos y estemos firmes en la fe. No perdamos de vista a quien hemos creído y las promesas que hemos recibido. Lo que hemos leído en la palabra del Señor. Meditando lo que el Señor hizo por nosotros en Marcos 14:38, también se nos recuerda que velemos en oración, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. El espíritu está dispuesto, ciertamente, pero la carne es débil. De allí estaba el Señor velando en oración la noche esa que fue entregado. Se estaba preparando para cumplir la voluntad del Padre.
Y se estaba preparando en oración. Velando en oración. En segundo lugar, el Señor les exhorta a acordarse de lo que han recibido y aprendido. En el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. El Señor también se lo dice a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto. Y el Señor nos manda ese ejercicio de recordar, de volver a su palabra, de volver a escuchar o de volver a leer lo que el Señor ha hecho con nosotros y por nosotros, y lo que quiere hacer a través de nosotros. Y el Señor nos exhorta a eso, a acordarnos de lo que Él ya nos ha enseñado, a que velemos en oración y que nos acordemos de lo que Él ha hecho por nosotros, de sus enseñanzas. Ese fue el mandamiento que el Señor les dio a los israelitas cuando entraron en la tierra prometida. Cuando entréis en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, tenéis que hablarle a vuestros hijos de lo que yo he hecho con vosotros, de cómo os saqué de la tierra de Egipto con mano fuerte, de cómo os he mantenido por todos estos años en el desierto, cómo os proveí del maná, cómo os proveí de agua, cómo vencisteis sobre vuestros enemigos. Tenéis que enseñar de todas estas cosas a vuestros hijos. ¿De dónde venís? ¿De dónde habéis salido? Que erais esclavos en Egipto y que lo estabais pasando muy mal. Erais esclavos y no teníais ningún derecho. Vivíais, trabajabais y moríais en la miseria, allí en el barro, en Egipto, construyendo lo que los egipcios necesitaban. Si una pirámide, si una ciudad de almacenaje, una ciudad de almacenaje. Si algo, lo que ellos necesitaban. Y vosotros no podíais decir nada. No podíais negaros a nada de eso. Y el Señor os salvó. Os sacó de allí como algo que parecía totalmente imposible. No tenían ni ejército, ni medios, ni aliados los cuales viniesen a salvarlos, a rescatarlos. Y el Señor los sacó. Juzgó a Egipto y los sacó de allí, despojándolos de sus riquezas a los egipcios. Les dieron alhajas de plata, de oro, les dieron todo lo que tenían para que se fueran. Y después Dios los conservó durante todos esos años en el desierto, a pesar de todas las negativas que hicieron, de todas las cosas mal que hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Enseñarle esto a vuestros hijos. Acordémonos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recordémonos de dónde hemos salido, de dónde hemos sido rescatados, cuál era nuestro destino y cuál es nuestro destino ahora, cuál es nuestra posición ahora en Cristo. ¿Cómo fue el amor que se manifestó de Dios sobre nosotros? ¿Cómo fue ese amor? Acordémonos de ese amor que Dios derramó por nosotros. Y nos mantendremos firmes, nos mantendremos despiertos. ¿A dónde nos lleva esa gratitud? ¿A dónde nos lleva toda esa meditación en Dios? ¿A dónde lleva nuestra alma? ¿Nos lleva a querer obedecer su palabra? ¿Nos lleva a querer vivir nuestra propia vida? Cuando leemos Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, nos lleva a querer vivir nuestra propia vida de la forma que nosotros queremos, de la forma que a nosotros nos parece mejor, o nos lleva a querer buscar cómo el Señor quiere que vivamos nuestra vida. Y mientras la vivimos, seremos felices. El Señor no quiere no busca de nosotros que vivamos una vida del tipo asceta, ese que quiere decir que se quita de todos los deleites del mundo, se quita de todos los deleites de cualquier cosa, porque así estoy sirviendo a Dios. Dios quiere que sirvamos contentos,
de buena gana. Y así hay que servirle. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Servirle con gratitud. Servirle con alegría. Servirle con una buena actitud de corazón, con agradecimiento. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Alguna vez hemos tenido que agradecer a alguien algo que ha hecho, aunque no lo deseábamos, y bueno, si lo sé, no le pido nada. Pero esa no es la actitud con la que servimos al Señor. Esa no es la actitud que sale de nosotros. No se puede forzar. Esa actitud no se puede forzar, sino que sale un amor verdadero en nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu Santo llegue hasta el rincón más profundo, más escondido de nuestro corazón. Y en tercer lugar, debemos volver a Dios. Dice, arrepiéntete después, en el versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El primer paso para que Dios bendiga nuestra vida es la humillación. Ese es el primer paso. Y eso fue lo primero que hicimos cuando creímos en el Señor. Nos humillamos. Nos humillamos. Dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Un cristiano con el corazón altivo no le agrada al Señor. Un cristiano que mira por encima del hombre a los demás hermanos no le agrada al Señor. Que es irrespetuoso, que no considera a los demás como superiores al mismo. No le agrada eso al Señor. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y en 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Os acordáis todos de la parábola del hijo pródigo? Esta ilustra muy bien esta verdad. Primeramente, ese muchacho consideró en cómo estaba viviendo, hasta dónde había llegado, y de alguna forma se despertó de ese letargo que tenía. Y recordó cómo vivían esos siervos en casa de su padre. Recordó esos tiempos en los cuales él vivía en casa de su padre y estaría seguro. Y estaría provisto de todas sus necesidades. Hasta esos siervos tenían provistas sus necesidades más básicas. Y entonces, ¿qué hizo? Se humilló y fue a su padre. Se arrepintió y pidió perdón. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando ofendemos a un hermano, cuando hacemos algo contra un hermano, estamos ofendiéndole a él, pero también estamos ofendiendo a Dios. También estamos ofendiendo a él. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo este muchacho a su padre. Ahora este padre, como nos gusta recordarlo, lo abrazó, lo vistió, le cambió su calzado, le puso su anillo en su dedo, hizo una gran celebración en su casa, porque este hijo que estaba perdido, estaba muerto, ha sido hallado, ha sido recuperado, ha vuelto a casa. Estaba contento y alegre. Y lo restituyó a su puesto. Lo restituyó a su puesto. Pero primero vino la humillación. Primero vino la humillación. También hay un desafío aquí. El versículo 3 dice, por si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no saldrás a qué hora vendré sobre ti. El velar tiene un doble propósito. Uno es ver, como hemos dicho, si viene el enemigo, y otro es mantenerse despierto también para ver a tus compañeros venir, o para ver si viene ese oficial superior a tu puesto, a ver cómo está todo. En este caso también es esperar al Señor cuando venga. Estamos velando para que el Satanás, para que el enemigo no nos devore, no nos pille por sorpresa. Pero también estamos velando para que el Señor nos encuentre despiertos cuando Él venga a buscarnos. Es curioso porque esta ciudad de Sardis estaba ubicada en una zona estratégica, muy bien puestas sus defensas, pero fue tomada en numerosas ocasiones. Parecía una ciudad fácil de defender, pero fue conquistada en diferentes ocasiones a lo largo de los años. Estaban dormidos, estaban muy confiados en sus propias posibilidades y no estaban velando como debían. No estaban velando como debían. Y el Señor les exhorta a lo mismo. Velad, velad. Si no, vendré a vosotros, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora Pablo les dice a los tesalonicenses que no estamos en oscuridad. No estamos en oscuridad, no debemos estar así. Somos hijos de luz, somos hijos del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, la forma natural de un cristiano es estar velando, estar vigilantes. Esa es la actitud normal de un cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Estar velando. Versículo 4 nos recuerda, ahí dice, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y nos recuerda la historia de Elías en el monte, cuando el Señor pasó delante de él. Él pensaba que era el único que quedaba, que era el último profeta, el último siervo de Dios en Israel. El Señor dijo, no, tú no eres el último. Y el Señor siempre ha guardado un remanente. Siempre ha tenido un testimonio en la tierra. Hay lugares, en diferentes épocas de la historia, el remanente o ese testimonio ha estado en diferentes sitios. Pero el Señor se ha preservado siempre un testimonio en esta tierra, hasta que Él venga y la iglesia sea arrebatada. Sea arrebatada. Aún así, todo mandará testigos suyos para que estén aquí en la tierra. Pero la iglesia ya será arrebatada. Esa luz y esa sal será arrebatada de la tierra. Pero el Señor siempre ha mantenido ese testimonio en la tierra. El versículo 5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa ciudad era famosa por su comercio de telas o su lana. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí no está diciendo que alguien será borrado. Simplemente está asegurando de que no va a borrar a nadie del libro de la vida. En la antigüedad, cuando una persona fallecía, su nombre era tachado, era borrado del libro del registro de la ciudad. Su nombre desaparecía del registro de la ciudad. Ya está, se acabó. Solamente contamos con los vivos. Y tu nombre era borrado del registro de la ciudad. Ahora, el Señor les promete, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Porque sabemos de que cuando fallecemos, cuando dormimos, estamos presentes al Señor. Estamos presentes ya para estar con Él para toda la eternidad. Es una promesa más, es una promesa más de seguridad que tenemos, de que nuestra salvación está segura en Cristo, con Cristo en Dios. Pues hermanos, estemos alertas, velemos, acordémonos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y vivamos humillados delante de Dios,
sabiendo quién es Él. Que el Señor nos ayude a mantenernos despiertos y que en esta iglesia se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Que no se nos considere una iglesia viva, pero que esté muerta por dentro, sino que vivamos por el Señor y ese fruto del Espíritu se manifieste en todas sus facetas, todo su amplio campo. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, te damos las gracias por el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, a que, Señor, tengamos buen testimonio dentro y fuera, pero sobre todo contigo. Señor, que tú nos uses, Padre, y podamos ser de bendición y edificación. Guarda esta congregación, Señor, y úsanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.